el milagro de las cenizas, Nuestra Señora de Pompeya. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado es un peso tan grande que ni siquiera Dios querría mirarte? ¿Has creído alguna vez que los errores que cometiste te han marcado con un sello de oscuridad permanente? Imagina a un hombre que no solo se alejó de la fe, sino que juró odio eterno a la Iglesia, se convirtió en un sacerdote de la oscuridad y practicó el satanismo en su forma más cruda. Un hombre que, en medio de su éxito profesional, sentía que su alma se desintegraba en cenizas. Hoy no vamos a hablar de un cuento de hadas. Vamos a hablar de cómo un hombre muerto en vida encontró una soga de rosas que lo sacó del infierno. Pompeya es conocida por la destrucción de un volcán, pero hoy conocerás la Pompeya que resurgió por una promesa. ¿Es posible que la herramienta más sencilla del cristianismo sea en realidad el arma más poderosa contra la desesperación? Si pierdes la historia de Pompeya, podrías estar perdiendo la clave para reconstruir tu propia vida desde las ruinas. No lo habías pensado así, ¿verdad? Pompeya. El nombre evoca imágenes de lava, muerte y silencio sepulcral. Pero en el siglo XIX, Pompeya era otro tipo de desierto. Un valle olvidado, lleno de pobreza, ignorancia y un abandono espiritual que dolía más que el hambre física. En este escenario aparece Bartolo Longo, un abogado brillante pero atormentado. Bartolo representa la herida de nuestra modernidad, la búsqueda de sentido en los lugares equivocados. En su juventud, Bartolo se dejó seducir por el anticlericalismo y el espiritismo. Buscó poder en las sombras, buscando respuestas que el mundo no le daba. Pero cuanto más se adentraba en la oscuridad, más crecía su angustia. Sufría de depresión, de terrores nocturnos y de una sensación de vacío insoportable. Esta es la herida humana, el intento de llenar el corazón, que es infinito, con cosas finitas o, peor aún, con el mal. ¿Qué se rompe cuando el hombre intenta ser su propio Dios? Se rompe la paz. Bartolo llegó al borde del suicidio. Hoy, muchos se sienten como él. Navegamos en un mar de información, pero estamos sedientos de verdad. Buscamos en el horóscopo, en las energías o en el éxito material lo que solo la luz puede dar. Bartolo caminaba por el valle de Pompeya y escuchaba una voz en su interior que le decía: si buscas la salvación, difunde el rosario. Es la promesa de María. Quien difunde el rosario no se perderá. Pero Bartolo dudaba. ¿Cómo podría él, un ex sacerdote de la oscuridad, ser un instrumento de la luz? Aquí es donde conectamos con nuestra vida actual. Todos tenemos una Pompeya interior, un área de nuestra vida que está en ruinas, cubierta por la lava de la culpa o el fracaso. Sin la doctrina de la misericordia y la intercesión, esas ruinas se quedan muertas para siempre. Bartolo Longo nos enseña que el problema no es haber caído, sino creer que no podemos levantarnos. Pero, ¿por qué el rosario? ¿Por qué esta oración que muchos consideran aburrida o anticuada? Aquí es donde el misterio comienza a revelarse. Para entender Pompeya, debemos entender el rosario, no como una lista de oraciones, sino como un viaje bíblico. El rosario es, en esencia, el evangelio contemplado a través de los ojos de la persona que mejor conoció a Jesús, su madre. Bartolo Longo no inventó una devoción, él redescubrió una revelación. La Escritura nos dice en Lucas 1:28, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cada vez que decimos un Ave María, estamos repitiendo las palabras del ángel, palabras que vienen del cielo. Pero el rosario va más allá. Es una meditación sobre los misterios. ¿Qué son los misterios? Son los momentos clave de la vida de Cristo. Su encarnación, su dolor, su victoria sobre la muerte. Bartolo Longo entendió que el rosario es la Biblia de los pobres. Para aquellos que no saben leer teología compleja, el rosario ofrece la profundidad de la vida de Dios en cuentas sencillas. San Pablo nos dice en Filipenses 2:5, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. El rosario hace precisamente eso. Nos ayuda a respirar con los sentimientos de Cristo. La revelación que Bartolo recibió en el valle de Pompeya fue que María no es el destino, sino el camino.
Ella es como la luna que refleja la luz del sol. Ella no brilla por sí misma, sino que nos muestra a Jesús en medio de nuestra noche. Bartolo consiguió una imagen vieja, carcomida y de baja calidad de la Virgen del Rosario para llevarla a Pompeya. Era una imagen humilde, casi fea. Pero Dios se complace en usar lo que el mundo desprecia. ¿Qué nos dice esto hoy? Que la revelación de Dios no es impositiva. Es una invitación suave. El rosario es una cadena dulce que nos une a Dios. No es una obligación, es un salvavidas. Pero aquí surge la pregunta que muchos se hacen. ¿Es esta devoción bíblica? ¿O es una distracción de la adoración a Dios? Muchos se pierden en este punto y abandonan la herramienta que podría salvarlos. Vamos a confrontar esas dudas, porque la fe que no se pregunta no crece. Muchos espectadores, quizás tú mismo, se preguntan: ¿no es el rosario una repetición vana? Jesús dice en Mateo 6:7 que no oremos con vagas repeticiones como los paganos. Esta es una duda legítima, pero debemos mirar el corazón de la oración. Repetir «te amo» a una madre o a un esposo no es una repetición vana. Es la expresión de un afecto que no cabe en una sola palabra. El rosario no es repetición de palabras, es repetición de amor. Otra objeción común: el rosario pone a María por encima de Jesús. Pero, si miramos de cerca, el centro de cada Ave María es el nombre de Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todo en el rosario gravita hacia él. María es la esclava del Señor. Lucas 1:38. Y su única misión es decirnos, como en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Bartolo Longo enfrentó estas dudas no solo en su mente, sino en la realidad. La gente se reía de él. Los intelectuales de su época lo veían como un loco que quería construir un santuario en un pantano. Pero Bartolo respondía con hechos. Los milagros empezaron a ocurrir, sanaciones físicas, pero sobre todo, sanaciones del alma. Personas que, como él, estaban muertas por dentro, empezaban a sentir el fuego de la esperanza. La confrontación que nos hace Pompeya es esta. ¿Estamos dispuestos a ser pequeños? El rosario es una oración de humildad. El orgullo humano quiere resolverlo todo con la mente, pero la fe se resuelve con el corazón arrodillado. Bartolo decía que el rosario es un arma, no una para destruir personas, sino para destruir el mal que habita en nosotros. ¿Qué cambia si dejas de ver el rosario como una rutina y empiezas a verlo como un encuentro? Muchos se quedan en la superficie y se pierden la profundidad de la paz que esta oración otorga. La duda es el primer paso hacia una fe más fuerte, siempre y cuando no nos quedemos instalados en ella. Bartolo Longo cruzó el desierto de la duda y llegó a la certeza del amor. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué vas a hacer con las ruinas de tu propia vida? Llegamos al momento de la decisión. Pompeya hoy no es solo un parque arqueológico de muerte, es uno de los santuarios más vivos del mundo. Bartolo Longo, el antiguo satanista, es hoy el beato Bartolo Longo. Su vida es la prueba de que no hay pozo tan profundo donde la mano de Dios, a través de María, no pueda llegar. Cristo es el centro absoluto de Pompeya. Si vas al santuario, verás que todo apunta al altar, al sacrificio de la misa, al perdón de los pecados. El rosario es la preparación del corazón para recibir a Cristo. ¿Qué cambia si aceptas esta devoción en tu vida? No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, sino que tú ya no eres el mismo frente a ellos. Tienes una madre que camina contigo y un rey que te sostiene. La decisión de rezar el rosario es la decisión de dejar de pelear solo. Es aceptar que necesitamos ayuda. Es permitir que los misterios de la vida de Jesús se impriman en nuestra alma hasta que nos parezcamos más a Él. Bartolo Longo nos dejó la súplica a la reina de Pompeya, una oración que se reza en todo el mundo y que clama por la paz. La paz en las naciones, pero sobre todo, la paz en las familias y en los corazones desgarrados. Hoy te invito a mirar tus propias cenizas. Tal vez sea un pecado que no te perdonas, una pérdida que te ha dejado seco,
o una confusión que no te deja ver el camino. No intentes reconstruirte solo. Toma la soga del rosario. Empieza hoy, aunque sea con un misterio. No es solo una historia de Italia, es la historia de la victoria de la gracia sobre la nada. Bartolo Longo pasó de la oscuridad absoluta a ser llamado el apóstol del rosario. Tú también puedes pasar de tus ruinas a ser un templo vivo. La Virgen de Pompeya te mira hoy no con juicio, sino con la misma ternura con la que miró a aquel abogado desesperado en el campo de Pompeya. Señor Jesús, tú que transformaste el corazón de Bartolo Longo y lo sacaste de las sombras para convertirlo en un faro de luz, te pedimos por intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, que sanes nuestras heridas y reconstruyas nuestras vidas. Que el rosario sea para nosotros el refugio en la tormenta y el camino seguro hacia ti. Madre de Pompeya, ruega por nosotros. Si este viaje ha tocado tu corazón, si sientes que la esperanza es posible, incluso entre las cenizas, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video. No permitas que nadie se sienta solo en su propia Pompeya. Comparte la luz, comparte el rosario. Que Dios te bendiga y la Virgen te cubra con su manto de rosas, paz y bien.